primera parte, cuando yo cliqueo personas, al momento de cliquear personas, genera, digamos, dos columnas con 500 personas cada una, o sea, con 500 datos. En realidad no, genera 6 columnas con 500 datos cada una. Entonces ahora colocamos acá, ya lo generé, ahí está la información. Vamos a ver, sería el promedio. ¿De quién? De renta, ¿de quién? De las mujeres. Mujeres, perfecto, ahí sí. Entonces, voy ahora a vista, macros, y voy a crear acá una tercera macro que va a ser, bueno, lo voy a modificar. Vamos a generar una tercera macro y lo voy a llamar CCCC. Estoy copiando y pegando la AA aquí porque voy a usar parte del código de eso. Bien, vamos a recorrer, son 500 filas, por lo tanto voy a recorrer todas las filas, por fila igual como 500. ¿Y qué? Calcular un promedio significa, ¿qué significa calcular un promedio? Significa que tengo que sumar todas las rentas y dividirlo por 500 en este caso, que es fácil. Bien, ¿dónde se encuentran las rentas? Acá. Las rentas se encuentran en la columna F. ¿Ok? O sea, en la sexta columna. Entonces, nosotros vamos a tomar acá cells que cells va a estar direccionado por la fila, va a ser fila 1, 2, 3, 4, 3, 4, y solamente vamos a ir leyendo la sexta columna. Ahí está la renta. Entonces aquí yo coloco fila, 6. Y a esa variable le voy a llamar salario. Salario. O renta, que es lo mismo. Bien, vamos a hacer que el salario parta en 0. Y en realidad sería un salario total. Y un bajo total. Igual 0. Entonces el salario total va a ser igual al salario anterior, al mismo salario, más lo que se tiene en la celda. Así, digamos, voy a ir acumulando. ¿Ok? Tomo el primero, le cargo acá, cargo acá, cargo allá. Ese sería el salario total. Pero la consulta era el salario total solamente las mujeres. Entonces voy a colocar el salario total. Note que estoy escribiendo más como variable. Si yo coloco, por ejemplo, X, Y, Z, y en este momento yo me acuerdo que eso es X, Y, Z ahora, como estamos trabajando con algo que es abstracto, en 2 días más ustedes tratan de repasar esto, y qué es lo que era X, y qué es lo que era Y, incluso aunque le pongan un pequeño diccionario, ¿ok? Aunque le pongan un pequeño diccionario, como uno trabaja en abstracto, tiene que estar traduciendo además, ¿ya? Entonces, por lo que escriben un poco más, es decir, el nombre de las variables, pero que les diga algo. Entonces, coloco salario total de mujeres. Existen ciertas restricciones para los nombres de variables. Por ejemplo, no puedo partir un nombre de variable con un número. ¿Ok? Son caracteres alfanuméricos, pero no puedo partir con un número. O sea, no puedo colocar 1A, pero sí puedo colocar A1. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Segundo, no puedo colocar ñes. ¿Ya? Hay veces, a mí me pasó una vez, digamos, que me aceptó ñes, pero funciona mal. ¿Ok? No lo reconocen mientras está ejecutando. Tercero, los acentos aquí tampoco corren. ¿Ok? Inglés. ¿Ya? En inglés no hay acento. ¿Ya? Así que, y los caracteres especiales tampoco corren. ¿Cuáles son los caracteres especiales? Por ejemplo, F1, F2, F3, Enter, cosas por el estilo, o sea, caracteres de control. ¿Ya? Ya, el salario total de mujeres igual 0. Ok, pues ahora tengo salario total
de mujeres es igual a 6 de fila, 6. Con lo cual vamos a recorrer las 500 filas de la sexta columna solamente. ¿Se dan cuenta, no? Y lo voy a ir acumulando. Pero con eso basta con que yo ponga el nombre de salario total de mujeres, basta para que con eso yo haya filtrado a las mujeres o no. No, ¿cierto? Tengo que filtrarlas. ¿Ya? Para poder filtrarlas, vamos a ver lo que vimos en la clase pasada. If then else, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Eso no. En la clase online no vimos. If then else. Ok. La estructura if then else opera de la siguiente manera. Para los que no asistieron o no repasaron esa clase. En inglés existen dos tipos de sí, no así en el español que hay un solo tipo de sí, ¿cierto? O sea, ¿tienes plata? Sí, por ejemplo. Y si tengo hambre, entonces como, ¿ok? En el primer caso es una cuestión, digamos, directamente asertiva, y en el segundo caso, digamos, algo que está condicionado. Si tengo hambre, como, ¿ok? En inglés, el if es el que se mueve con las condiciones, el que está conectado con condiciones, ¿ok? Sin embargo, el yes es asertivo, es como el sí nuestro, ¿ya? Cuando sí, no, tienes plata, sí, tienes tiempo, sí, ¿ok? Entonces, aquí uno coloca if, y tengo que poner una condición o un grupo de condiciones, ¿ok? La condición en este caso sería, digamos, que sea mujer, ¿ok? Que sea mujer. Es decir, lo que nosotros leamos, ¿ok? Como género, ¿ya? Tiene que ser igual a, ¿de acuerdo a lo que definimos? 1, ¿ok? 1 es la mujer. Entonces vamos a leer, si es 1, consideramos, digamos, sumar esa renta, ¿ok? Else, ¿qué significa la palabra else? Ya. En lógica, porque la estructura es if then else. Else significa de lo contrario, o lo que niega la condición. O, si yo coloco, por ejemplo, si género igual 1, el else sería Que no sabe. que el género no es igual a 1. Y como en este caso tengo solamente dos géneros, el género sería igual a 2. ¿Ok? ¿Se entendió? Ese es el else. Else significa también de lo. En realidad, else tiene varias acepciones homónimas en el inglés, ¿eh? No es la única. Pero en el campo de la lógica significa de lo contrario. Es decir, de lo contrario, ¿qué? De lo contrario, la condición negada. ¿Ok? La condición negada. Claro, aquí es re fácil para esta pregunta, porque resulta que tengo dos géneros. ¿Ok? Supongamos que tengo un conjunto de 6 números. Tengo 6 números. ¿Ok? Y quiero preguntar por el. Supongamos que es un dado. ¿Ok? Un dado, 6 números. Entonces llego y leo un dado, digo, si el dado, digamos, el número asociado al dado es igual a 4, entonces cuente. ¿Ok? ¿Se entendió, no? Voy a poner un contador cada vez que salga un 4. ¿Ese qué sería? Es de lo contrario. Cualquier número que no se puede. ¿Cómo sería? O es el 1, o, inglés or, es el 2, o el número igual a 3, o igual al número a 5, o el número igual a 6. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Sí, pero me tiene que decir. Ya, de nuevo. Ese es de lo contrario. Si tengo 6 números, un dado. Vamos a contar cada vez que, digamos, aparezca el número 4. Vamos a contar cada vez que aparezca el número 4. Ese es no contar. Entonces, porque la pregunta sería, si el número es igual a 4, entonces cuente. De lo contrario, ¿de qué es de lo contrario? De que el número sea igual a 1, o el número sea igual a 2, o el número sea igual a 3, o el número sea igual a 5, o el número sea igual a 6. ¿Ahora sí? ¿Están con las ampolletas? Hang up. Ok, de lo contrario significa yo tengo un conjunto y yo excluyo. Tomo uno de ellos, 6 números, un dado. Si no es el número que estoy buscando, significa que son cualquiera de las anteriores. ¿Ok? Y cualquiera de las anteriores puede ser, digamos, el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6, o el 6. ¿Cierto? Aquí en este caso, si no es mujer,
como son el binario, pero para este caso, para este ejemplo, que es muy sencillo, si no es mujer, entonces es hombre. Eso significa lo contrario. Si tuviera 3 ciudades, por ejemplo, Calama, Tocopilla y Antofagasta, ¿ok? Y yo digo, si la ciudad es Antofagasta, ¿ya? Y si la ciudad es Antofagasta, entonces, por ejemplo, digamos, imprimo un mensaje, ¿ya? Imprimo un mensaje, hola. De lo contrario, ¿qué es lo que sería de lo contrario en ese conjunto de 3 ciudades? Que sea la otra ciudad. Diga, Que fueran las otras 2 ciudades. ¿cuáles? Calama, Tocopilla, ¿no? Calama o Tocopilla, Sí. no Calama y Tocopilla. Calama o Porque Tocopilla. si tú dices Calama y Tocopilla, exige que estén los dos presentes. Es una u otra, ¿cierto? ¿Se entendió o no? Ahí sería un sistema ternario. Ternario significa que hay 3 opciones. ¿Ya? Bueno. Entonces acá tenemos for i igual a 1/500. Entonces ahora tenemos que filtrar. Pero para filtrar necesito, vamos a ir en cells, ¿dónde se encuentra, digamos, el género? En la primera columna, ¿cierto? Sí. En fila, coma 1, es fila, coma 1 significa que la columna 1 lo vamos a entregar a una variable que voy a llamar género. Incluso más, voy a usar, para que, como estamos trabajando con el concepto anterior, este que está acá, lo voy a usar acá también. En forma ordenada, que son 2 cosas. Renta, la variable renta va a recibir lo que tiene la sexta columna. Y ahora la saco de acá. Renta. Listo. Entonces ahora, primero, tomo de la primera columna el dato que dice ahí, que puede ser un 1 o un 2, y se lo asigno a la variable género. Y tomo la sexta columna y se lo asigno a la variable renta. 1 por 1, para cada una de las 500 filas. ¿Ok? Y ahora pregunto, ¿es mujer? Veamos. If, ¿ok? El género es igual a 1, then, ¿qué significa then? Entonces, ¿ok? Then, T-H-E-N, T-H-E-N. Then significa entonces. Es decir, si tengo hambre, entonces como. ¿Ok? Si no tengo sueño, entonces estudio. Por ejemplo, ¿ya? Then. Entonces ahora voy a correr un poquito esto hacia la derecha para que se note la indentación. Y uno me preguntará, ¿qué es esa palabra? ¿Alguien sabe lo que es o no? Intentar. Intentar es desplazar hacia la derecha para mostrar o demostrar subordinación. Las instrucciones que vienen a continuación, por ejemplo, el renta, y parece que me equivoqué acá, sí, este no está subordinado. Este simplemente se lee en forma libre. Leo este y leo esto. Ahora sí. Lo que está subordinado es que yo voy a sumar el salario o la renta al salario general de las mujeres. Incluso dado que estoy usando el lenguaje salario y renta, voy a usar uno solo. Entonces aquí en vez de colocar salario total, voy a colocar renta total. Para que sea más homogéneo. ¿Okay? En la renta total de las mujeres va a ser igual a la renta total más la renta que acabo de leer. ¿Ya? Esa operación de acumulación, porque estoy acumulando todas las rentas de las mujeres, ¿ok? Esa operación de acumulación, ¿ya?, está condicionado a que sea una mujer. ¿Ok? Bien. Aquí yo puedo colocar else. Voy a poner else para que
No, en este caso no se justifica porque aquí o es o sumo o no sumo. ¿Ok? Y no sumar significa que no toma opción. Entonces voy a colocar el tiro el if. El if significa el término de la estructura if. El término de la estructura if. El if nace acá y muere acá. Pero como yo quiero sacar un promedio, el promedio está dado por la suma de todo, el promedio de rentas de las mujeres. Tengo que sumar a toda la renta de todas las mujeres y dividirlo por la cantidad de mujeres solamente y no por 500. Claro, porque van a haber 30 mujeres, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a colocar inicialmente acá también, fuera del, así como tengo una renta, bueno, aquí tengo que cambiar de nuevo, renta total de mujeres igual 0, parte en 0. Y aquí vamos a colocar un contador. ¿Un contador de qué? De mujeres. Y eso igual se hacía. ¿Ok? Tengo la renta total que parte en 0 y además tengo un contador de mujeres que parte en 0. Por lo tanto, cada vez que encontremos una mujer, junto con sumar su renta, hay que contarla. Perfecto. Contador de mujeres es igual a contador de mujeres más 1. En la primera parte sumé su renta y en la segunda la contabilicé. Noten el lenguaje como lo estoy escribiendo. Yo sé que uno puede escribir y de repente existe la intención de escribir también en inglés. Hay gente que le gusta escribir en inglés, ¿ya? Que no tiene nada de malo, por supuesto. Pero en esta etapa delicada que estamos nosotros, por favor no escriban en inglés. ¿Por qué? Porque se van a encontrar, porque se les van a confundir después su propia escritura en inglés con las instrucciones que a su vez están en inglés. ¿Ok? Entonces la única manera que ustedes tienen de reconocer esto es escribiendo todo en español. ¿Se entiende, no? Omitiendo las ñ, los acentos y esas cosas que ya dije. Por lo tanto, noten que el nombre de la variable que estoy poniendo son como bien largo pero bien entendible. O sea, yo paso una semana y vuelvo a leer este código y me acuerdo de todo lo que hice. ¿Ok? ¿Se entendió, no? Eso es lo que yo quiero que ustedes también. Hay una cuestión que se llama retención, junto con la comprensión. Retención. Y la única manera de retener es que los nombres que ya hayamos puesto sean realmente familiares para nosotros. Si ustedes colocan, por ejemplo, K, J, Y, Z, ¿una semana más que lo que era eso? Nada. Bueno, una vez que recorramos las 500 filas, significa que recorrimos las 500 personas, que chequeamos a todas las mujeres y las contabilizamos y además sumamos sus rentas. Por lo tanto, ahora podemos escribir el promedio. El promedio lo voy a escribir acá. Va a ser igual a la renta total de mujeres dividido por el contador de mujeres. ¿Sí? Tiene que hacer renta total nomás, porque la vida es igual. No entendí de nuevo. Ahí donde dice renta total de mujeres, no hay renta total nomás. Gracias. Este es renta total de mujeres. Este va sumando de forma acumulada. Es así. La renta total de mujeres es igual a la renta total de mujeres cuando partió, más las nuevas rentas que se van asignando. ¿Ya? Me equivoqué yo. ¿No? Renta total. Es renta total de mujeres. Y este vamos a colocar para acordarnos bien el promedio de qué? El promedio de renta. ¿De quién? De las mujeres. Y en la celda nosotros llegamos hasta la sexta columna, ¿cierto? Voy a usar la novena columna
primera fila. Ahí vamos a guardar en cells de primera fila, novena columna. ¿Qué creen que voy a guardar ahí? El promedio de renta de las mujeres. El promedio de renta de mujeres. Voy a aprovechar ahora de hacer algo adicional. Les hablé la clase pasada sobre el width y el end width. No. Sí. Sí, lo hablé. Sí. Sí, creo que sí, porque cuando son palabras, o sea, hay sufijos, o perdón, prefijos largos, por ejemplo, worksheets, ¿cierto? Hoja número 10, cierre comillas, ¿verdad? Punto, largo, y todo eso tengo que hacerlo varias veces. Conviene colocar, eliminar, digamos, esos prefijos tan largos. Yo aquí tengo un prefijo súper largo que lo voy a abreviar al tiro, en este mismo programa. Perdón, en el programa, en el BBB, aquí, en este. Voy a volver un poquito atrás, el BBB que ustedes lo tienen. Aquí vamos a colocar with, el prefijo, es para abreviar. ¿Por qué se hace esto de abreviar? Porque algunas veces esto es programación orientada al objeto. Entonces, a veces tengo el objeto, punto, una propiedad, punto, una propiedad de la propiedad, punto, otra propiedad de la propiedad de la propiedad, ¿se entiende, no? Sí. Entonces queda una cuestión así larga e incomprensible. Entonces, with worksheet function. Ok, entonces ahora lo que hago es, donde está el worksheet function, eso lo elimino, pero tengo que dejar el punto, entendiendo que el prefijo se conecta a través del punto con, por ejemplo, en run between, en este caso. Estamos en el BBB. Bien. El with tiene un contexto. O sea, ¿de dónde parte? Parte con with. Pero ¿dónde termina? O sea, ¿hasta dónde es válido que ese worksheet punto algo sea válido? O sea, el contexto es en el fondo, ¿cuál es el sector de influencia? Esto es el programa ese que teníamos acá, entonces el end with lo tengo acá a esta altura. Y aquí le coloco el espacio with. Y ahora ya logré minimizar un poco, digamos, el BBB. Bueno, volvemos al tema, a nuestro subprograma, que es el subprograma C. 4C. Entonces tenemos esto, ahora bueno, tenemos que probarlo, que eso funciona. ¿Ok? Y ojalá que no funcione porque así, digamos, los errores nos enseñan. Entonces vamos a ver primero que nada, el promedio de renta de las mujeres, tengo que asociarla, le voy a asignar una macro que va a ser CSCC, y ahora ejecuto. Y ahí funciona activo, ¿ok? Pero yo no sé si está bueno, a lo mejor está malo, ¿ok? ¿Se entiende, no? A lo mejor está malo. Está produciendo un error. 10-4. Ya. Errores comunes, por favor vean esto. Profe, si me sale error y finalizar y depurar, selecciono depurar. Depurar, ¿sí? Ya va a ser una línea amarilla. Y ahí está mi error. Sí. Ya. Miren, por favor, pongan atención. Por ejemplo, en vez de igual voy a colocar doble igual. ¿Ve? En vez de igual coloco un doble igual.
La asignación es lo que yo copio de derecha a izquierda, ¿ok? De derecha a izquierda. Y es un solo igual. Pero la comparación es cuando yo comparo, por ejemplo, es el nombre igual a María, entonces coloco el nombre doble igual María. Para las comparaciones es el doble igual, para las asignaciones es un solo igual. Yo aquí puse doble igual y marcó el tiro en rojo, ¿ok? Por ejemplo, acá yo coloco fila y me equivoco y coloco un 0. Ahí, 0, ¿ok? ¿Vieron o no? ¿Se ve o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora voy a ejecutar esto. Promedio renta de las mujeres. Y aquí me genera ese mensaje feo. Me dice, se ha introducido el error tanto en tiempo de ejecución. Eso se conoce, digamos, en inglés que viene de runtime error, o sea, error durante la ejecución. Error definido por la aplicación o en el objeto. Depurar. Depurar significa lo mismo que preguntó recién ahí atrás. Ya. Y aquí me muestra, en esa, en amarillo dice, ahí está el error. Por favor, yo puse cells de 0,1. Creo que tenía que haber puesto ahí. Fila uno. Ya. Les pongo el siguiente caso. La matriz que está en cada una de las hojas de Excel, primero, parten del 1,1, el pivote que está más a la izquierda y arriba es la posición 1,1, la celda 1,1. No existe la posición 0, ¿ok? No existen filas negativas o columnas negativas. ¿Ya? Otra. ¿Se entendió eso o no? ¿Sí? Bien. La posición 0 no existe. Y tampoco existen las posiciones racionales. Por ejemplo, fila 3.4, columna 6.9. No existe eso. Son números enteros. ¿Ok? En cualquiera de esos casos genera errores. Profesor, discúlpeme, quedé con una duda. El with está fuera del for, pero el end with está dentro del for. Cuando itere, va a encontrar el end with. Sale error en el subverb cuando... Hay que tirarlo fuera. El end with. ¿Este que está acá? Sí. ¿Dónde? Afuera del for porque como Ah, tiene razón, sí. Gracias por la observación. Como no lo ejecutamos, no lo habíamos dado cuenta, sí. El with está antes que el for, estamos en el BBB. ¿Ya? Ya estábamos acá. En celda 0,1, no. Entonces aquí era fila como 1. Listo. Para sacarle el mensaje amarillo de error, acá aparece un cuadradito que dice restablecer. Listo. Bien. Bueno, más o menos esos serían estos errores más comunes acá. Ah, ya. Puedo equivocarme con otra cosa, por ejemplo, esto. Endif. Muchas veces uno, sobre todo cuando uno tiene varias estructuras if, tiene que tener cada una de ellas se cierra con su correspondiente endif. ¿Ya? Entonces ejecuto acá y me dice next sin for, más encima se equivoca, digamos, en el mensaje. Me dice que es next sin for y tengo el next sí tiene. Tengo el for acá y tengo el next acá. Bien. Si yo tengo varias estructuras if, tengo que tener para cerrar tantos endif como if tenga. Si tengo varias estructuras for, tengo que tener tantos next al final como for tenga. Si tengo 10 for, tengo que tener 10 next. Y tienen que estar definidos. Miren, vamos a ver qué pasa si no está definido. Endif. Para restablecer. Next. Pongo así nomás. ¿Qué es next? Sí. ¿Ok? Vamos a ver aquí, segundo, un disculpe. Mágicamente funcionó, porque generalmente entré de error, ¿ok? Porque no puedes saber cuál es next, porque puede ser next A, next B. Vamos a confundirlo un poco más.
Vamos a confundir un poco más. Voy a colocar acá next n, que es una variable que no existe acá. ¿Ok? Me voy acá. Ya, ahí sí. Error de compilación. Referencia a variable de control next. La referencia a variable de control next es la que hace el ciclo o loop o lazo o bucle, que es lo mismo. Depende, digamos, del libro que lean ustedes o texto. No es válido. ¿Por qué no es válido? Porque yo tengo un for que es con fila. Y tengo un next que es con n. Estoy incrementando un n. Y la fila la es con. Por lo tanto, ahí está el error. Si bien es cierto, ahora funcionó sin tener fila, pero en general no omitan nunca eso, porque en realidad, mágicamente ahora no sé qué es lo que Podría ser fue. que con dos nets se produzca el error, por ejemplo, pero no saber cuál es que está terminando. No, sí. Como haría uno solo, No sé en qué Por eso digo, pero esto es una cuestión de disciplina nomás. Si yo tengo un for en el que puse J y debajo tengo que tener al final cuando cierre, tengo que tener un next J. ¿Ok? Y si tengo un for que está con H, debajo tengo que hacer un next H o lo que sea. ¿Ok? El nombre de la variable tiene que ser el mismo porque ahora, como se dieron cuenta, cambié el nombre de la variable y produjo error. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ejecutar de nuevo promedio de renta de las mujeres. Y me dio ese valor que está acá. ¿Estará correcto ese valor? ¿Qué creen ustedes? A ver, la pregunta en realidad es más de fondo, más profunda. ¿Cómo puedo confirmar que ese valor que está ahí, porque es un número, Filtrar. está bueno o está malo? En el fondo quiero saber si el programa funciona bien o no. ¿Podría hacer filtro ahí? Sí, podría ser filtro, también podríamos preordenar también. Vamos a preordenar, que es más fácil para explicarlo. A ver, acá están en la columna A, ¿qué es lo que están? Los géneros. Yo voy acá a datos, ordenar. Vamos a ordenar qué cosa? La columna A. Esa es la referencia que vamos a tomar. Va a ser de menor a mayor para que todas las primeras salgan por uno. Ahí sí que lo preordeno. Y luego de eso, ojo que en este caso son 500 datitos nomás, y la pregunta que estamos haciendo es realmente básica. Promedio, o sea, cuando es más complejo ya ni siquiera con filtro ni nada se puede hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo voy a colocar la suma. ¿La suma de qué? De todos los mundos. No de todos los mundos, de todas las rentas que dicen 1, ¿cierto? Estoy leyendo la columna 1. Ya, aquí me pasé ya. Hasta ahí. Cierro acá. Bien. Esta es la suma dividido por la suma también. ¿Cuál suma? Ahora voy a sumar los 1. Entonces voy a tomar esto que está acá. Me equivoqué. Dividido. Que en el fondo la suma es colocar el contador ahí. La suma de F1 sería la suma de A1, que ahí está hasta A256. Lo entregó en este formato, por lo tanto voy a copiar el formato. Acá. Y 203,711. ¿Está bien? ¿sí? O sea, el problema está bien hecho. Muy bien. Profe, ¿no podría mostrar de nuevo el ¿No macro? macro? Es un error en el promedio. Ahí, Y puede ser un poquito. ahora sí lo cambió. ¿No trabajan? ¿No trabajan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo va a mandar, profe?
llegué un poco. Dije que atrasado, Sí. pero tiene que intentar. ¿Sí? Sí. ¿Primera clase? Primero. ¿Y online? ¿No vino? Trabajando. ¿Online? Estaba trabajando. ¿No podía estar más? Me recuerdo. Escríbeme eduardo.perez@ucontof.cl y pídeme que mande, digamos, este que tengo acá a todo el grupo. Ya. ¿Sí? Ah, ya está bien. Y si no salgo aquí, puedo enviar. Ya. Entonces me escribes, digamos, a eduardo.perez@, si quieres que el tiro, digamos, y ahí lo envío. Tenía un error. Ya, ¿lograron subsanar el error? Sí, ¿cómo hizo la comprobación? ¿Perdón? ¿Cómo hizo la comprobación? ¿Filtró? Ahí. ¿No sacó promedio? Tomé todo este bloque, fui a datos, ordené de acuerdo a la columna A, que es donde están los géneros, de menor a mayor, por lo tanto van a aparecer primero los 1 y después los 2. Y luego de eso lo que hice fue sumar todos los 1 que tenía y sumar todas las rentas donde apareció un 1. ¿Ok? La división de ambos, digamos, me da el promedio. Ya. Y de acuerdo a eso lo comparé con lo que sacó el programa. Primero ordenó. Acá, datos, ordenar. Estoy con el columna A. Ah, pero tenés que seleccionar más. No todo, tenés que seleccionarlo todo porque se tienen todo. Sí, seleccionar La fórmula exacta más corta. Sí. Perdón, Mira, mira, puedes pinchar ahí la fórmula del cálculo de esa es la sumatoria del promedio Por columna A. el programa. Ordenar Ese según valores de celda. Esta. Y ahí de menor a mayor. Pero ojo que son números aleatorios, no se sí. No nos sirve para solo. Sí, de mismo. Ordenar. claro, que puede que tú hayas generado más o menos. Y Sí, por si acaso. tapáis el promedio de todo eso. Claro. Necesitáis la cantidad total que son. Aquí tengo que agarrar de confianza el programa. Si lo hice, no basta con que tiene un número. El número puede estar debajo. ¿Ya? Sí, pero tenés que mezclarlo uno, ¿no? Claro, solo lo uno. Ya está ahí, suma eso. Lo abajo. Ya, ok. Y después veis el número total que te quedó el último uno y con ese último 5. Podría ser un contador, ya entendí. Pero yo no. Ya estamos usando el promedio. Sí, y hacía un contador. Entonces podría ser. Tiene que dar lo mismo que arriba. Puede ser el total de 12 posibilidades aleatorias. ¿Te da lo mismo? Sí, pero no lo he hecho. Y ese número Ah, no. Pone suma. Mira, yo puse así. es una cuadra cualquiera. Sí. No, está bien. Pones suma y seleccionáis solo el uno. Lo que puede ocurrir, que a veces pasa, digamos, que ¿Ya? que Entre. tengas Cierra para que y ahora podría hacerlo, podría igual contar. Igual contar ahora. no lo hago. Contar. Y ahora selecciona los Entonces, puntos. lo que pasa, algunos antivirus seleccionan cosas, Estoy pensando en. prohíben, digamos, de alguna manera, o sea, son restringen, digamos, archivos que están habilitados para nada, Y ahora divide el uno por contar, un cuadrito y pero que ya no tengo trabajo ahí tenés. Entonces, ahí podéis restar nomás. Y este menos el otro, y le veis los decimales. 2 millones.
todos los datos. Sí, Sí. ¿Terminaron? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todas? Sigo viendo aquí. ¿Qué pasó? Esa no es la. Está de ser. Ya, tú de nuevo. Queda ahí nomás. División por cero. A ver, depurar. Ahí nomás. Es la. Permiso. Total de Pero parece Ya. Pon atención. ¿Cómo se llama el contador? Juan de 6.500. Pero. No, de